Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exponemos las historias más oscuras y aterradoras del crimen organizado. Aquí no hay adornos ni medias verdades, solo los hechos crudos de un mundo donde la violencia y la impunidad van de la mano. Hoy viajamos a Teuchitlán, Jalisco, un pueblo tranquilo que fue manchado por el horror, un lugar que se convirtió en un campo de exterminio, donde la muerte se disfrazó de silencio y la justicia nunca llegó. Esta es la historia de Rancho Izaguirre, un sitio donde el poder del narco creó su propia versión del infierno, y donde las madres buscadoras se han enfrentado al dolor más grande en su lucha incansable por la verdad. Prepárense para descubrir una historia de horror, corrupción y resistencia en un México que sigue contando sus desaparecidos. A simple vista, Rancho Izaguirre no era más que otro pedazo de tierra en la vasta campiña jalisciense. Un predio rectangular, con muros de concreto que apenas parecían sostenerse y un portón de madera pintado con 2 caballos. Un lugar anodino, perdido entre los cañaverales, donde el sol castigaba sin piedad y el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento. Pero detrás de su apariencia inofensiva se ocultaba uno de los secretos más oscuros del crimen organizado en México. En la madrugada del 14 de septiembre de 2024, la tranquilidad de Teuchitlán se rompió con el estruendo de disparos y el rugido de vehículos militares. La Guardia Nacional, con apoyo de la Fiscalía y la Policía Estatal, irrumpió en el rancho en un operativo relámpago. Entre los escombros y las edificaciones precarias, encontraron a 10 hombres armados, 2 rehenes encadenados a un poste y el cuerpo mutilado de una víctima reciente. Lo que parecía un simple golpe contra el crimen organizado pronto se convirtió en una pesadilla nacional. Cuando la noticia del hallazgo se hizo pública, los Guerreros Buscadores de Jalisco, un colectivo de madres que rastrean a sus hijos desaparecidos, acudieron al sitio. No confiaban en la versión oficial. Para ellas, Rancho Izaguirre no era solo un refugio de sicarios, era un campo de exterminio. Las fotografías que compartieron en redes sociales estremecieron al país. Montones de ropa destrozada, zapatos calcinados, mochilas cubiertas de polvo, huellas mudas de vidas arrancadas. Esto no es solo un campo de entrenamiento, afirmó Rosalba Magaña, madre de un joven desaparecido desde 2017. Aquí incineraban cuerpos. Las autoridades negaron la existencia de hornos crematorios, pero las madres no les creyeron. Los testimonios de los habitantes de la zona añadieron más sombras a la historia. A veces, por las noches, se veían llamaradas salir del rancho, susurró un campesino que pidió anonimato. Y el viento traía un olor raro, algo que no era madera ni basura. Mientras el gobierno pedía paciencia y aseguraba que investigaría a fondo, la realidad en Teuchitlán seguía su curso. Los niños jugaban en la plaza, los ancianos tomaban café en los portales y el sol seguía saliendo y ocultándose sobre el pueblo. Pero algo había cambiado. Los turistas ya no llegaban a Huachimontones, la pirámide prehispánica que antes atraía a cientos de visitantes cada fin de semana. Ahora, el nombre de Teuchitlán estaba manchado por el horror. La pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Cómo nadie había notado lo que ocurría en Rancho Izaguirre? Nosotros no somos asesinos, se defendió el padre Jaime Gustavo Nabel, párroco del municipio. Pero ahora el mundo nos ve como si fuéramos el infierno en la tierra. Y quizás lo eran, o quizás, como siempre, el verdadero infierno se escondía a plena vista, protegido por el miedo, la indiferencia y el silencio. El caso de Rancho Izaguirre se convirtió en un rompecabezas de verdades a medias y secretos enterrados, mientras la Fiscalía insistía en que solo se trataba de un centro de operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Los buscadores y algunos periodistas de investigación comenzaron a reconstruir el verdadero propósito del sitio. La clave estaba en los testimonios.
Un ex policía, quien había trabajado como informante para la DEA, aseguró que Rancho Izaguirre no solo era un campo de entrenamiento para sicarios, sino una escuela de terror. Allí, los nuevos reclutas aprendían las técnicas más brutales del cártel: tortura, interrogatorios, ejecuciones. El rancho era una fábrica de muerte, donde la línea entre víctimas y verdugos se desdibujaba. Los nuevos sicarios no solo entrenaban con armas, dijo el informante, cuyo rostro apareció difuminado en una entrevista clandestina. Tenían que demostrar su lealtad ejecutando a prisioneros. Si dudaban, terminaban en la misma fosa que sus víctimas. Los rumores sobre los hornos crematorios cobraban cada vez más fuerza. Un antropólogo forense que había trabajado en otros casos de exterminio masivo en México, revisó las imágenes filtradas por los buscadores. Según su análisis, las marcas en el suelo y los restos de ceniza sugerían que sí había cremaciones. Pero sin acceso oficial al sitio, todo quedaba en la especulación. Mientras tanto, en Teuchitlán, el miedo se extendía como una sombra espesa. Algunos vecinos admitieron haber visto movimientos sospechosos en el rancho mucho antes del operativo. Pasaban camionetas con hombres encapuchados, a veces con gente amarrada en la cajuela, contó un comerciante local. Pero aquí, si ves algo, te callas. Nadie quiere amanecer colgado en un puente. En Guadalajara, el escándalo no paraba de crecer. La presión sobre las autoridades aumentó cuando se filtraron documentos que revelaban que, desde 2022, la Fiscalía Estatal tenía reportes de desapariciones en la zona. Incluso la Embajada de Estados Unidos había advertido sobre la presencia de centros de reclutamiento forzado en Jalisco. Pero lo más perturbador llegó con un testimonio anónimo de un exmiembro del CJNGE, ahora refugiado en Estados Unidos. En una llamada grabada por un periodista independiente, el hombre describió con frialdad el funcionamiento del rancho. No es el único lugar así. Hay otros, en otros estados. Pero Izaguirre era especial. Ahí llevaban a los que querían quebrar, a los que necesitaban doblegar, y los hacían ceniza. Cuando le preguntaron si los hornos crematorios eran reales, su respuesta fue escalofriante. Los hornos son para los que ya no sirven, pero primero los entierran en la tierra caliente, bajo plástico. Cuando la carne ya está podrida, los sacan y los queman. Así no queda nada. El silencio en la grabación se prolongó por varios segundos antes de que el periodista pudiera formular otra pregunta. El país entero quedó en shock. Mientras el gobierno minimizaba las denuncias, las familias de los desaparecidos comenzaron a exigir acceso libre al rancho. Querían excavar con sus propias manos, buscar pruebas, encontrar a sus hijos, pero el acceso seguía restringido. Para el gobierno, Rancho Izaguirre era un caso cerrado. Para las familias, era un cementerio clandestino esperando ser descubierto. Los días pasaban y la presión crecía. El caso de Rancho Izaguirre se había convertido en un símbolo de la impunidad y el dolor en México. Pero en Teuchitlán, la vida continuaba con una extraña normalidad, como si el pueblo intentara borrar la mancha de su nombre. Las madres buscadoras, sin embargo, no estaban dispuestas a olvidar. El domingo de la vigilia, más de 300 mujeres de diferentes estados llegaron al municipio. Se congregaron frente a la plaza principal con fotografías de sus hijos colgadas del cuello, algunas sosteniendo palas y varillas metálicas. Querían entrar al rancho, buscar respuestas, pero las autoridades lo impedían. «Dicen que no hay nada ahí», gritó una madre con la voz quebrada. «Si no hay nada, ¿por qué no nos dejan pasar?» Los medios cubrían la escena mientras algunos habitantes del pueblo miraban desde lejos, sin acercarse demasiado. La tensión era palpable. Un funcionario de la fiscalía salió a hablar con las madres, pero su discurso era el mismo. La investigación sigue en curso, hay que esperar resultados. Pero nadie confiaba en las autoridades. Esa misma noche, en una transmisión en vivo por redes sociales, un grupo de buscadoras mostró un nuevo hallazgo.
A unos kilómetros del rancho, en una zona de cultivo, habían encontrado una fosa clandestina. De la tierra sobresalían restos de ropa, huesos calcinados y un par de botas aún reconocibles. «Esto es la verdad que quieren ocultar», dijo una de ellas, sosteniendo una playera ennegrecida por el fuego. «Aquí están nuestros hijos». La transmisión se viralizó de inmediato. Al día siguiente, periodistas, activistas y hasta legisladores exigieron explicaciones. Las autoridades, acorraladas, anunciaron que reabrirían las investigaciones en el rancho. Pero cuando los peritos llegaron al sitio, lo encontraron vacío. Alguien había limpiado todo. No había cenizas, no había rastros de las estructuras que antes parecían hornos. Solo quedaba el silencio y el olor a tierra removida. «Los quemaron 2 veces», susurró una buscadora con los ojos llenos de lágrimas. «Primero en los hornos, luego en la historia». El caso de Rancho Izaguirre quedó marcado como un ejemplo de hasta dónde puede llegar el crimen organizado para ocultar sus atrocidades, y hasta dónde pueden llegar las autoridades para mirar hacia otro lado. Para Teuchitlán, la pesadilla no terminó. Las calles del pueblo volvieron a llenarse de turistas poco a poco. Los niños siguieron jugando en las plazas y los campos de caña crecieron altos, como siempre. Pero entre las sombras, el miedo persistía. Porque en México, los infiernos como Rancho Izaguirre no desaparecen, solo cambian de nombre. Rancho Izaguirre es solo una pieza en un rompecabezas de horror que se extiende por todo México. No es el primero ni será el último, porque el crimen organizado sigue operando con la complicidad de quienes deberían impartir justicia. La impunidad es el alimento de la violencia, y mientras las autoridades miren hacia otro lado, estos campos de exterminio seguirán existiendo. Pero si algo nos enseña esta historia, es que la lucha no ha terminado. Las madres buscadoras, con sus manos llenas de tierra y sus corazones rotos, son la prueba de que el amor y la valentía pueden desafiar al miedo. Mientras ellas sigan buscando, la memoria de los desaparecidos no podrá ser borrada. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu comentario y compartir este video. En el Hampa Bruta seguiremos trayendo las historias que otros no quieren contar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.